sumar X, llamo a mi tabla pedidos, y aquí voy a abrir el corchete. No me quiere abrir el corchete, creo que tengo mi configuración. La cantidad por relay, y voy a seleccionar aquí el costo. Ya cierro el paréntesis, y de esa manera voy a obtener el costo total. Ya tengo aquí el costo total, y por último lo que tendría que hacer aquí sería realizar lo que vendría a ser mi ganancia. Ya, entonces aquí coloco ganancia, todos puntos, igual, tabla pedidos, punto y coma, aquí voy a colocar la cantidad, aunque en este caso no vendría a ser la cantidad, sino vendría a ser el campo ingresos de mi columna calculada, menos los costos de mi columna calculada. Cierro el paréntesis y le doy un enter. Me dice que ya existe una medida, una columna con ganancia, entonces voy a cambiarle aquí, voy a colocarle ganancia total, ya que ese nombre ya existe, me dice. Ya está. Entonces mi ganancia total es de 464 soles. ¿Ya? Entonces, aquí hemos visto cómo aplicar la función SumX dentro del modelo de datos. Ahora, algo muy importante también que debemos tener en cuenta al momento de trabajar con Power Pivot es lo siguiente. ¿Ya? ¿Cuándo debemos usar Power Pivot? ¿En qué momento debemos usar Power Pivot? Debemos usar esta herramienta cuando nosotros importemos millones de filas y de diferentes fuentes de datos, o sea, fuentes de datos, como les había explicado en un inicio, fuentes de datos que puedan estar en un servidor o fuentes de datos que puedan estar dentro tal vez de un servidor externo que sea en la nube, ¿ya? Entonces, este punto sí debemos tenerlo en cuenta, porque si nosotros trabajamos con una mínima información dentro de la hoja de Excel, pues tal vez esta información la podríamos manejar directamente en la hoja de Excel sin necesidad de trabajar con un modelo de datos, ¿ya? Entonces es muy importante tener en cuenta que el Power Pivot más que todo ha sido creado para analizar datos, para análisis de datos de millones de información que puedan provenir de diferentes fuentes de datos. Ahora, una importante, eh, una importante ventaja, esta parte de aquí, ¿no? Una importante ventaja de usar, bueno, lo que vendría a ser el modelo de datos dentro de Power Pivot es las relaciones, ¿ya? Las relaciones que podemos tener dentro de un archivo de Excel, y también crear lo que vendría a ser los KPI, ya que son los indicadores clave de rendimiento. Estos indicadores clave, pues sí son muy importantes al momento de crearlos dentro de Power Pivot, porque tienen una manera diferente de aplicarse, como se aplican directamente dentro de una hoja de cálculo de Excel, hasta incluso en una tabla dinámica que creamos dentro de Excel, pues va a tornarse de manera diferente. Ayer me parece que explicamos un pequeño caso donde vimos una ventajosa diferencia entre usar una tabla dinámica de Power Pivot y una tabla dinámica de Excel, ¿ya? Bien, este punto de la función sumar X es muy importante. Y ahora, algo también muy importante dentro de Power Pivot, porque tal vez aquí hay mucho que explicar, porque no nos va a alcanzar el tiempo para explicar todo, pero sin embargo,
hay una función que sí me pareció muy interesante dentro de las funciones DAX, que es la función, bueno, la función switch, que es la que ayer explicamos, ahora también vamos a hacer una comparación de esta función, y de la función filter, ¿ya? Esta función filter es una función de consulta. Aquí he preparado un diagrama para poder entenderlo un poco mejor. En este diagrama, lo que nosotros vemos son las funciones DAX, cómo actúan. Y estas funciones DAX, pues también se van a aplicar dentro del modelo de Power Pivot y dentro del modelo de Power BI. ¿Ya? Estas funciones DAX van a estar dentro de los dos modelos. ¿Ya? Entonces, en el lenguaje DAX tenemos el lenguaje de funciones, que es el que estamos viendo ahora, las medidas, que es las que las aplicamos en la misma hoja de Excel para crear los KPI, y las columnas calculadas es donde hemos creado, pues ahora también funciones haciendo referencias a las mismas columnas, creando columnas calculadas, ¿ya? Ahora, también dentro de estas funciones DAX, en este diagrama vemos la parte de arriba, eso es lo que hemos hecho, esa es la parte de arriba. También vamos a ver un lenguaje de consulta. ¿Y qué es un lenguaje de consulta? Un lenguaje de consulta viene a ser un DAX query. ¿Por qué le llamamos DAX query? Y ahí justamente viene nuevamente lo que hace un momento estuve explicando del Power Query. Ya sabemos que el DAX Query, pues en palabras en castellano, pues es una consulta que viene directamente de otra tabla. Entonces aquí encontramos el poder de las tablas, de las funciones DAX. Aquí tengo un pequeño ejemplo. Evaluate. Esta función me permite, mediante esta función, puedo traer una tabla, puedo consultar una tabla y traer los valores de esa tabla haciendo un criterio diciendo que esa tabla solamente me debe traer los valores de la factura que sean mayores, en este caso la tabla es factura y la columna es cantidad. Esto está en el archivo de Excel, ahorita vamos a ver el archivo de Excel, creo que se llama el archivo, a ver, el archivo modelo de datos Power Pivot. Hay una, en esta tabla tenemos la tabla factura y esta tabla tiene una columna cantidad. Yo lo que estoy haciendo mediante esta consulta, usando aquí el lenguaje DAX, estoy diciendo que solamente me traiga los valores que sean mayores a 50. ¿Ya? Ahora aquí, como ya estamos en pantalla, bueno, aquí yo voy a hacer una pequeña, no una pequeña, sino una consulta real, como normalmente se hace. Una consulta como se hace directamente a una base de datos, es usar siempre la expresión select, ¿ya? Esto por aquí, ahí siempre se usa la expresión select, como lo habíamos visto hace rato, select, asterisco, from es que hace referencia a la tabla, y aquí vendría, por ejemplo, la tabla. Si fuera la tabla factura, sería from factura, ¿ya? Esto se hace mediante el modelo de datos cuando importamos mediante el editor de Power Query. Si lo hacemos mediante programación, también vamos a usar esta consulta query que se llama select asterisco from factura. Lo que hace esta consulta es traerme todos los datos de la tabla factura, toda la columna o toda la tabla prácticamente de lo que vendría a ser la factura. Ahora, si yo quisiera hacer una consulta así como la que tengo en la función de arriba, tendría que decir lo siguiente, que me busque usando la expresión where y decirle que así cantidad, aquí hacerlo para hacer una comparación entre el lenguaje query, que sea mayor, a ver, aquí el símbolo mayor no me quiere salir, mayor a 50. Si yo usara esta expresión dentro de query, pues esto lo que haría sería traerme los valores mayores que tenga en mi tabla factura, ¿ya? Ahora vamos a ver en la práctica este ejercicio, ¿ya? Diferencia entre usar esta consulta query y usar esta función DAX, simplemente
llamándolo de esta manera, que es más sencilla. ¿Correcto? Esta es una función DAX. Vamos a ir, bueno, hasta aquí este archivo sí lo voy a cerrar porque ya lo hemos terminado. Lo voy a cerrar. Aquí arriba me dice alguien que quiere ceder el control. Voy a cerrar esta parte. Bueno, si quiero lo voy a guardar. A ver, voy a abrir aquí. Voy a abrir un nuevo libro de Excel. Un libro de Excel en blanco. Y en este libro de Excel en blanco, lo que voy a hacer es agregar a mi modelo de datos, o mejor dicho, voy a trabajar el archivo que se llama modelo de datos en Power Pivot. Es justamente este archivo. Este archivo contiene ya todas estas relaciones creadas. Ya estas relaciones me parece que lo trabajamos en la clase, no sé si fue en la clase 10 o en la clase nueva, en la clase 9, perdón. Aquí trabajamos la tabla factura, ahí a los que estuvimos en la clase, trabajamos lo que vendría a ser distribuidor, modelo, operador, marca, país. Ya, esta tabla sí, este archivo también lo deben tener, pero bueno, nuevamente se los he vuelto a compartir. Y este archivo es un solo archivo, está metido de un solo archivo todas las tablas. Lo que voy a hacer es agregarlo a mi modelo de datos, dos tablas. Voy a ir a la ficha de datos, voy a importar la nueva consulta, voy a hacerlo desde un libro de Excel, y aquí voy a seleccionar modelo de datos de Power Pivot. Voy a importarlo. Ahí vamos a esperar que cargue las tablas en el navegador. A ver, ahí seguimos esperando que siga cargando. Bien, entonces aquí las tablas que yo voy a importar no son todas, solo voy a importar la tabla factura. La tabla factura y bueno, aquí voy a importar la tabla modelo. Bien, esto lo voy a dar a encargar en
Listo, aquí ya nos ha cargado la tabla, pero yo lo que voy a hacer, no voy a importar la tabla directamente a la hoja de Excel, solo voy a crear la conexión y la voy a agregar al modelo de datos. A este modelo de datos porque estoy creando un nuevo archivo de Excel. Ya voy a agregarlo. Listo, aquí al lado derecho está cargando las consultas del libro. Ahí como siempre me va mostrando errores. No sé si es por la memoria RAM. Bueno, y ahí se normalizó. Bien, ahora, ya que tengo agregado al modelo de datos estas tablas, la tabla factura y la tabla modelo, lo que voy a hacer es ir a la ficha que se llama obtener datos externos, voy a presionar o seleccionar el botón conexiones existentes y aquí me va a aparecer las dos tablas, la tabla modelo y la tabla factura. Yo voy a agregar la tabla modelo en las conexiones existentes, le voy a dar abrir. Bueno, aquí lo voy a seleccionar en este rango y le voy a dar en aceptar. ¿Ya? Entonces ya tengo aquí mi tabla importada de mi archivo que ya hemos venido trabajando. Lo que voy a hacer aquí en esta celda, voy a presionar clic derecho y aquí abajo en las opciones de este menú voy a encontrar un menú que se llama Tab y uno que dice editar DAX, ¿ya? Editar DAX. Entonces le vamos a dar ahí en editar DAX, vamos a darle un clic y aquí me va a aparecer tabla modelo, me va a aparecer aquí, me dice, bueno, aparece en esta nueva ventana, me dice que debo usar un lenguaje de expresiones de análisis de datos, DAX, para modificar los resultados que devuelve al modelo de datos del libro. Seleccione el tipo de comando DAX o introduzca una expresión. Bueno, a ver, me dice acá tipo de comando y tipo de expresión. A ver, vamos a ver si aquí nos funciona el comando. El comando que hemos creado, a ver, aquí la diapositiva, a ver, no me quiere abrir. Se ha congelado. Voy a venir a mi consulta. Voy a traer mi comando, mi query, y vamos a ver si esta query la reconoce. El lenguaje DAX, porque me dice acá tipo de comando tabla o tipo de comando DAX. Ya, entonces aquí me aparece una expresión tabla modelo, me dice tabla modelo, esa es la expresión. La expresión es tabla modelo. Ya, esto me parece que ya está más que claro, tabla modelo. Si yo le voy a dar aquí en traer este comando, que es un comando query, pues lo más probable es que me dé error. ¿Ven? Porque este no es un comando válido, ¿correcto? Entonces vamos a hacer con la siguiente forma. Vamos a editar DAX. Voy a cambiar aquí a DAX. Y voy a traer mi expresión. Ya, en todo caso, si queremos hacerlo aquí directamente, pues lo podemos hacer también. Ya no hay ningún problema. Para llamar a una función de consulta, como la que hemos venido explicando ahorita, en este caso es una expresión de consulta, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, llamar la palabra evaluate. Ya, esa función que también trae la misma hoja de Excel, o mejor dicho, el modelo de datos,
pues la tenemos que declarar siempre cuando vamos a declarar una función de consulta. Y la función de consulta en este caso vendría a ser la función filter. Esta función filter pues tiene los siguientes argumentos. Tiene el argumento muy parecido al argumento de la función sumar sum. Tiene el argumento de la tabla, o sea, el origen de la tabla, y también la expresión. La expresión vendría a ser el criterio o lo que va a realizar en la búsqueda, ¿ya? Entonces tenemos aquí en filter, a ver aquí, bueno, como ahí no me aparece la función, a ver aquí vamos a explicarla. La función filter, como les había indicado, pues trae un argumento. Su primer argumento vendría a ser la tabla, o sea, a qué tabla está haciendo referencia, y la expresión, ¿ya? Vendría a ser la expresión el segundo argumento. Esos dos vendrían a ser mis dos argumentos. Ya, esto no lo vamos a usar directamente dentro del modelo de datos, sino lo vamos a usar en una tabla que está afuera. Entonces, como ya tenemos esta expresión y la tabla, lo que vamos a hacer es ir aquí a nuestra expresión que estamos haciendo aquí en el editor DAX. Vamos a abrir un paréntesis y lo que vamos a hacer es colocar entre apóstrofes, vamos a colocar el nombre de la tabla. Mi tabla se llama factura, aunque creo que cambió el nombre, se llama tabla factura, creo. Tabla factura. Vamos a llamarle tabla factura. Si por ahí nos da un error, pues cambiamos el nombre. Ya, la tabla que hemos importado del modelo de datos se llama tabla factura. Para hacer la separación aquí, lo vamos a separar con una coma, y vamos a colocar aquí entre apóstrofes, vamos a colocar nuevamente la tabla factura. Queremos que sea la tabla factura para que no tengamos que cambiar esta expresión. Cierro el apóstrofe, es una comilla simple, también, una comilla simple. Aquí lo he separado por una coma para determinar la tabla, y aquí voy a llamar al campo entre corchetes. Bueno, aquí sí más bien voy a tener que cambiar mi teclado para que me abra los corchetes. Ya está. Y voy a colocar aquí la cantidad, que vendría a ser mi columna cantidad. Cierro el corchete y voy a decir que sean los mayores a 50. Cierro el paréntesis y cierro el otro paréntesis, porque son dos paréntesis. Ya, si hasta aquí está todo bien esta expresión, lo que va a hacer es realizarme la consulta. Voy a darle aquí a aceptar y ya está. Si vemos en la columna cantidad, podemos ver que me ha traído todos los valores que son mayores a 50. Entonces, esta función DAX, que también está metida dentro del modelo de datos, pues es una función de consulta. También podemos hacer consultas usando las funciones DAX, ¿ya? Pero para ello sí tenemos que saber aplicar esta función. Prácticamente esta es toda la expresión de la consulta. Si yo solamente hubiese dicho aquí, por decir, aquí vamos a cambiar, a ver, se me ocurre, aquí tengo código de país. A ver, vamos a hacerlo mejor que sean mayores. A ver si es que encontrará. Mayores a 80, ¿ya? Mayores a 80. Le doy a aceptar. Y ya cambió. Ven, aquí va cambiando los resultados de mi consulta. Y este total que vemos aquí abajo, a ver si coincide, este total, pues es otro total que es muy diferente al total que debemos tener en nuestro modelo de datos original. A ver, vamos a hacer aquí la pequeña comparación para verificar la tabla factura, porque de ahí es de donde está viniendo la consulta.
A ver, ahí vamos. Bueno, vamos a esperar que cargue el libro. Vamos a esperar que cargue el libro. Ya está, ya cargó el libro. Esta es mi tabla, la tabla factura origen. Ya esta tabla origen, como pueden notar, pues tiene todos los precios. Aquí le doy en filtro. Vamos a ver que tengo cantidades desde el cero, pues que llega casi hasta el 295. ¿Ya? Y ahora, en mi tabla, que acabo de realizar una función DAX, voy a darle acá el filtro y vamos a ver que parte a partir del 81 en adelante. Porque esa es la expresión que he realizado dentro de mi función DAX. Entonces, esta es vamos a llamarlo, pues esta es una función muy poderosa dentro de lo que vendría a ser las funciones DAX que trae pues el modelo de datos de Power BI. Ya esto es muy interesante, más que todo para los que estamos acostumbrados a hacer consultas query, pues podemos usar estas consultas query para traer lo que nosotros querramos. ¿Ya? Bueno, ahorita no sé cómo aplicar la parte del código de país porque no sé si está con comillas, o mejor dicho, con tildes. Ven aquí arriba que tiene tildes. Esta parte de aquí como que me da un poco de temor, así podría decirles, porque normalmente cuando se crean tablas, o mejor dicho, cuando se hace un modelo de datos dentro de cualquier base de datos, normalmente los que hacemos tablas nunca colocamos así. Bueno, este es un tip, ¿no? Para los que estamos aquí tal vez viendo esta primera parte o ya hemos visto mucho de esto, lo que vendría a ser tablas, tal vez colocamos código de país porque el código sí tiene pues lleva tilde, ¿verdad? Y el país también, o sea, por orden. Pero normalmente como en este caso estamos agregando un modelo de datos, pues yo no estoy tan seguro si esta tilde la reconoce el modelo de datos, porque estos son datos extraños para el modelo de datos. Ya, pero voy a verificarlo aquí con ustedes para ver, a ver, y salir de la duda de esta parte. Entonces vamos a cambiar aquí mi expresión en la opción de editar DAX y vamos a ver si lo reconoce. En vez de que sea cantidad, voy a cambiar la columna porque estamos seleccionando aquí la cantidad. Voy a darle que sea código de país y voy a decir que, bueno, que solamente filtre los que son el 2, ¿ya? Que sea igual a 2. Me imagino que aquí también podemos hacer una consulta haciendo lo que vendrían a ser los inner join. Bueno, esta parte sí ya es un poco más compleja porque los inner join son hacer consultas query con diferentes tablas. Ya entonces aquí sí también se debe poder hacer, pero aquí tal vez vamos a ver un poco más complejo esta parte. Pero vamos a hacerlo solo con una tabla, ¿ya? A ver si me va a hacer acá el filtro, voy a darle acá a aceptar. Y bueno, sí me aplicó. Sí me ha filtrado todo el código, solamente que es 2, ¿ya? Muy interesante. Muy interesante esta parte de que sí me lo agrega con la tilde. A ver si me voy al modelo de datos. A ver, vamos a ir al modelo de datos y vamos a ver si aquí también está con tildes. Voy a verificar el vista diagrama. Claro, sí, aquí también está con tilde el código del modelo, el código de país también. Bueno, si aquí no nos está devolviendo ningún error, pues les podría decir que está de maravilla porque así pues no tenemos que cambiar mucho los datos. Pero normalmente por orden, siempre, bueno, yo diría, porque tal vez a mí me han enseñado la antigua, que normalmente no se coloca símbolos extraños ni espacios dentro de los campos de las tablas, ¿ya? Ahí por ahí tal vez tenerlo en cuenta. Ok, entonces ahí ya tenemos nuestra consulta DAX, que es muy importante de hacerla. Bueno, aquí voy a cerrar este archivo. A ver, lo voy a cerrar, solo lo voy a cerrar, no lo voy a guardar.
aunque sí lo quisiera guardar, pero bueno, lo vamos a dejar abierto. A ver, voy a cerrar esto de aquí. Sí, voy a cerrarlo. Voy a aprovechar este archivo. A ver, me parece que no es ese archivo. Ya, listo. Ok, entonces ahora vamos, bueno, lo que quería hacer era una comparación con esta función de select from, a ver si es que encuentro la forma de encontrar el editor query dentro del editor query. No sé si lo cambiaron esta parte, por eso todavía lo dejo abierto este archivo, para hacer la comparación entre una función DAX y una función query bueno, dentro de una tabla. A ver, pero vamos a ver aquí. Vamos a trabajar, mientras tanto, vamos a trabajar una función. Bueno, esto lo vamos a dejar por final, esta parte de aquí. Ya, esto está al final de mi diapositiva, es la función switch con la función case de Visual Basic para aplicaciones. Ya, ambas funciones son muy similares. Funciones DAX, que esta función también es muy, como ayer les había mencionado, bueno, sí, hoy los voy a nuevamente hacer hincapié a esta función porque me parece muy importante, porque prácticamente esta función reemplaza prácticamente a la función si, and y or. Ya, entonces, ahí a los que aún todavía estamos usando la función if o la función or y la función and, ahí los que queremos usarlo todavía dentro de Power Pivot, porque esto está metido dentro de Power Pivot en las funciones DAX. No es que de reemplaza, sino que prácticamente es una función, esta función de acá arriba es más poderosa. Ya, como les había mencionado, porque esta tiene n argumentos y n expresiones, n resultados, como la función case. Entonces, la función case dentro de Visual Basic para aplicaciones se aplica de la misma manera como se aplica la función switch. Tiene una expresión, o sea, esta expresión es la que evalúa, en este caso evalúa lo que, en este caso lo que se está evaluando. Por ejemplo, si vamos a evaluar aquí el código de país, entonces este de acá igual evalúa el código de país. El value representa el resultado que se obtiene de la columna seleccionada o de la columna a la cual se va a evaluar. Por ejemplo, aquí en esta columna puede estar el código 01, el código 02, el código 03, y cada valor va a tener un resultado. Si el valor 01 representa Perú, pues va a ser Perú. Si representa 02 Argentina, va a ser 02 Argentina. Y de igual manera aquí, si el resultado, o en este caso la expresión de comparación va a ser el 01, el resultado va a ser Perú. También tiene la función else, o sea, también tiene como criterio la función en este caso el parámetro else. El parámetro else significa que cuando no encuentra 01 ni 02, entonces quiere decir que no existe ninguna de las anteriores. ¿Ya? Entonces prácticamente aquí esto puede tener n resultados, toda esta parte de aquí, y si no encuentra los resultados, pues al final va a dar un resultado diciendo, pues no encontré lo que estaba buscando. A ver, en la práctica vamos a ver esta expresión, vamos a verla de manera sencilla, esta función DAX. Para ello, voy a crear un nuevo libro de Excel. Vamos a crear un pequeño libro de Excel. Y algo muy importante antes de pasarme a este punto de esta función switch, dentro de lo que habíamos explicado anteriormente, para que esta función o esta, cuando le damos clic derecho y donde dice tabla, se habilite la opción editar DAX, porque va a pasar en algún momento que ustedes esa opción la van a tener deshabilitada. ¿Cuándo va a estar deshabilitada esta opción editar DAX? Cuando no está agregado al modelo de datos y cuando no se tiene una conexión existente. Va a estar así bloqueado, como de acá arriba. Ya eso, mucho cuidado por ahí. Ya entonces ahora vamos a venir al libro 3 que hemos creado. Y aquí vamos a agregar una pequeña expresión. Ya aquí voy a colocar pues aquí lo que estábamos justamente hablando de los países para hacerlo más didáctico.
Por ejemplo, aquí puedo tener los países y cada país puede estar representado por un código. Por ejemplo, si yo le coloco aquí el código 1, representa pues a un determinado país y el código 2 puede representar a otro país y el código 3 a otro país. Aquí dentro de la tabla de Excel, pues sería muy fácil aplicarlo, ¿sí? Porque si yo diría que el código 1 es Perú y el código 2 es Argentina y el código 3 es bueno, vamos a colocarle mejor Bolivia, porque por ahí quise colocarle otro país y tal vez por ahí me linchaba, por ahí alguien que lleva tal vez bronca a los chilenos. Ya aquí vamos a colocarle vamos a colocar aquí código, el país, y aquí vamos a colocar el descuento, ¿ya? Así, como una expresión válida, entonces descuento. Como una expresión, descuento 100, descuento 250, perdón, acá arriba es 250 y acá abajo es 50. Ya he creado aquí un pequeño rango de datos y como les había mencionado, esta tabla la vamos a convertir en tabla. ¿Ya? Vamos a convertirla en tabla, control T, convertimos en tabla, la agregamos al modelo de datos de Power Pivot, aquí al modelo de datos. Ahí no creo que me demore demasiado cargar esa tabla, ¿verdad? Bien, entonces ya tengo cargada aquí mi tabla y lo que voy a hacer aquí dentro de esta tabla que he agregado, tabla 1, voy a agregar mi expresión. Ya sabemos que mi función, para llamar a una función, tenemos que llamar el split, así como lo estamos haciendo. Seleccionamos la función y vamos a hacer la comparación. ¿Qué es la comparación que vamos a hacer? Vamos a hacer con el código. Podemos hacerlo con el país, sí, pero vamos a hacerlo con el código, ¿ya? Para hacerlo más interesante. A ver, aquí nuevamente le dice parpadeo. Me dice... Bueno, ese ya es un error. Este error que me parece que ya es un error de memoria. No tiene que ver nada con la función. Ya, entonces, tabla código. Estoy seleccionando, en este caso, la fila. Prácticamente podría solamente seleccionar tal vez solamente código, pero podemos dejarlo así como tabla 1 y código. Bueno, lo vamos a dejar como lo hace la selección. La expresión. Entonces, la primera comparación que voy a hacer es con el código. ¿Ya? Coma. Bueno, para mí es punto y coma. La función punto y coma. El valor. En este caso, ¿qué es lo que voy a comparar? ¿Qué es lo que voy a comparar aquí? Entonces, aquí voy a comparar el valor 1. A ver, voy a colocar entre comillas. A ver, si es 1, o sea, voy a decir si es 1, entonces, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver lo siguiente. Me va a devolver que el descuento va a ser el 0.50. ¿Ya? Si es 1. Le voy a dar en cerrar el paréntesis y voy a darle la tecla Enter. ¿Ya? Ahí me ha devuelto un error porque no me está devolviendo la expresión correcta. Me dice que esto no es válido. A ver, vamos a borrarlo de acá arriba. Y vamos a colocarle una expresión en texto, ¿ya? A ver, por ahí no, tal vez no me está aplicando resultado. Vamos a decirle que es Perú. El código sería Perú, de P. A ver, aquí me sigue devolviéndome el error. Acá tenemos el resultado, tenemos la expresión, tenemos el valor. A ver, vamos a colocarle el valor sin comillas. Comillas.
Ya, listo. Aquí ya encontré también un pequeño detalle dentro de la función suite, que cuando, bueno, lo clásico, sí, de verdad, en esta parte también había una parte, una sección que se me estaba saltando, que es lo que vendría a ser, a ver, ¿dónde está? Los tipos de datos en los modelos de datos, ¿ya? Entonces debemos tener en cuenta también que al momento cuando estos se agregan en el modelo de datos, cada, cada columna, cada columna tiene un tipo de datos. Por ejemplo, la primera columna que yo agregué es de tipo numérico, ¿ya? Este no es de tipo texto. La segunda columna es de tipo texto y la tercera columna es de tipo numérico. Todo lo que es número, de manera automática Power Pivot lo aplica como número. Es por eso que justamente cuando yo apliqué la función SWI, lo coloqué entre comillas el 1, pues me estaba devolviéndome el error diciéndome que no existe esa evaluación o en la columna código no encuentra en este caso el valor en texto. Ya una vez que yo le coloqué 1, pues ahí sí recién se aplicó. ¿Ya? Ahora, a ver, voy a ver si aquí se aplica como lo hace, como se hace dentro de Visual Basic, que cuando se separaba con una coma y colocaba dos, también podía evaluar hasta dos expresiones, pero al parecer me va a dar un error, porque ya me ha aparecido aquí una línea de color rojo diciéndome que esto no se va a poder evaluar. Ya, por más que lo he querido separar con una coma, no me lo quiere evaluar. Pero por si acaso, a ver, vamos a intentar hacerlo porque ya sabiendo que me va a dar el error, pues a ver ahí, pues no lo va a evaluar. No puede evaluar dos expresiones dentro de mi misma, de mi misma condición. A menos que por aquí haya otra forma de hacerlo, usando tal vez otra función. Pero sin embargo, la primera forma de aplicar solo una expresión lo está haciendo de manera correcta, el valor como resultado. También podemos colocar aquí, por ejemplo, decir, si se aplica, a ver, vamos a decirle si es mayor a 1. No, tampoco, no lo está aplicando. A ver si lo coloco entre paréntesis, tampoco, no, no aplica dos valores como resultado. Bien, entonces, si fuera este el caso, yo diría que cuando es 1 se va a convertir en Perú. Ahora, para agregar otra expresión, ya la habíamos visto el día de ayer, que teníamos que agregar otro punto y coma para hacer el segundo valor, y entonces aquí si es 2, entonces que me devuelva el código AR de Argentina, ¿ya? Punto y coma, y si es 3, punto y coma, que aplique, bueno, aquí ya sí, aquí sí le vamos a colocar que aplique el descuento del 50%, solo en el caso de que sea el código 3. Ya le doy la tecla Enter, ya está. Y aquí nuevamente veo el error. Ya no sé si el error está causado por la última columna que he agregado. A ver, vamos a colocarla aquí entre comillas. Voy a darle la tecla Enter. Sí, al parecer no me quiere evaluar al final de este resultado. No me quiere evaluar. Voy a colocarle aquí el descuento. A ver, vamos a colocarle el descuento. Solo el descuento. Sin ningún tipo de multiplicación. Sí, no aplica el descuento. Ya entonces, ahorita lo que estamos viendo, aquí se me ha vuelto a borrar todo esto, lo que estoy viendo dentro de esta función SWIT es que solamente me está evaluando solamente resultados y respuestas que yo pueda colocarle de manera absoluta. Por ejemplo, si yo le coloco aquí ball,
de Bolivia, pues sí lo va a aplicar. Aquí se agregó ya la columna calculada diciéndome pues que si existen estos tres códigos, pues va a agregarles un valor. Pero sin embargo, cuando uso una columna como referencia, me devuelve un error. ¿Ya? Por aquí vamos a ver a qué se debe tal vez este resultado. Si esta función dentro de la función SWIT, pues no devuelve más que solamente resultados y no se puede obtener datos de referencias como las que hemos hecho ahorita de calcular el descuento. ¿Ya? Entonces, comparando esta función como la que hemos hecho ahora y con la función que trae Visual Basic para aplicaciones, a ver, voy a entrar aquí para hacer la comparación. Esta parte ya la vimos, el editor del programador en Visual Basic. Recordemos que se agregaba un módulo, así lo vamos a hacer rápido. Recordemos que se agregaba un módulo. No, aquí se agregaba un procedimiento. Ya agregué dos módulos y aquí voy a colocar, por decir, la función select. Bueno, función select, ¿ya? Puede ser así. Y aquí, bueno, esta función, esta estructura tal vez no la expliqué en una parte, pero es la función select case. Ya, esta función select case también puede tener una expresión, por ejemplo, tiene que tener, en este caso, podríamos decir que la función select case puede tener como criterio el código. ¿Ya? Entonces el código puede ser el código, aquí vamos a colocarle si es el código 1, ¿ya? Case, que vendría a ser la expresión que les decía, y aquí vamos a decir si el código es 1, entonces aquí se hace un espacio, y aquí se devuelve el resultado. Por ejemplo, este resultado yo lo puedo pasar a la hoja de Excel, al rango, lo vamos a pasar al rango que vendría a ser el rango E4, y vamos a decir que vendría a ser aquí Perú. Ya, Perú, y se cierra de igual manera con la función en select. Ya, aquí esto para que esté un poco más original a la función, vamos a colocarle mejor aquí directamente cada referencia a la celda. A ver aquí, que es, que es la celda B4. Entonces aquí sería la celda B4. Correcto, entonces ahí tenemos la celda B4 y ya. Entonces, si yo ejecuto esta función, a ver, voy a ejecutarla, me va a devolver aquí, me ha agregado una nueva columna, o sea, cuando es tabla, sí, cuando agrego un valor al costado o hacia abajo, de manera automática creo una columna y ya me agrega resultado P, como lo vemos aquí. Y si fueran dos expresiones como las que hemos hecho en el ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo hicimos hasta el código 3. Entonces aquí, si fuera 2, si fuera 3, bueno, en este caso no va a salir ni el 2 ni el 3 porque simplemente estoy seleccionando la fila B4 y no va a salir más que el 2. Mire, va a salir solamente más que el 2 porque aquí solamente hago referencia a la celda B4. ¿Ya? Pero sin embargo, dentro de esta expresión, dentro de Visual Basic para aplicaciones, esta función es mucho más poderosa porque lo que yo podría hacer dentro de esta función es decirle que multiplique la D4, la D4 por el 0.50. Cuando aplica descuento, cuando yo quisiera aplicarle el descuento. Ya le voy a decir que lo aplique y ya tenemos aquí 50, el 50% vendría a ser 50% de 100. Ya prácticamente, si yo le coloco aquí la C4, pues sí, lo va a agregar ahí el código de Argentina y el código aquí de Bolivia. Solo que esto tendría que compararlo de manera diferente, Ya no es la C4, estoy equivocado, es la B5, pero esta no debería ser ahí, esta debería ser la E5 y esta debe ser la E6.
solamente como modo de explicar esa función que viene incluida dentro de Power Pivot. Aquí le colocamos B4 cuando es B4, pues colocan la primera fila y cuando esta es la B6, si cambiarlo de manera manual, y ya se colocan los códigos. Claro, para que esto sea automático, pues tendría que colocar un bucle for next aquí arriba, ¿ya? Para que sea automático. Recorra del 1 hasta el 3 y ya, bueno, se tomaría como criterio el bucle. Pero sin embargo, como no estamos haciendo pues una explicación más que solamente de la función SWI dentro de Excel y la función Select Case dentro de Visual Basic para aplicaciones, pues podemos ver que esta función que trae Power Pivot es también muy interesante, pero como que por ahí tenemos algunas limitaciones con el tema de resultado, porque solamente me está devolviéndome el resultado que yo lo coloco en modo de texto o en modo entre comillas, pero no me está devolviendo resultado como yo quisiera que me devuelva, ¿ya? Entonces, por ahí que es como que se tiene que aplicar tal vez otra función, como la que se aplicaba dentro de la función filter, que se tenía que agregar una función evaluate al comienzo para que pueda también funcionar la función de manera correcta. Ya, entonces esto lo vamos a dejar ahí, y ahí vamos a ir descubriendo pues algunas cosas que todavía estas funciones que trae Power Pivot son todavía por ahí que estamos descubriendo, como las funciones, por ejemplo, aquí tenemos algunas funciones muy interesantes, que también he visto la función que se llama, había una función muy parecida a la función filter, que era la función Groupby, que esta es otra función también para agrupar, en este caso, agrupar campos de columnas de tablas combinadas, y esta vendría a ser también otra, ¿ya? Bueno, esto lo vamos a dejar ahí, la parte de las funciones DAX, y vamos a trabajar con el archivo. Con este archivo, bueno, no sé cuál es el archivo, a ver, vamos a ver el archivo funciones DAX 3, a ver, creo que es este. Ya, este no es el archivo porque este ya se ha resuelto. Bueno, por aquí vamos a cerrar algunos libros de Excel porque si no nuestra memoria se va a consumir. Bien, entonces ya tenemos la parte de los tipos de datos, hemos explicado lo que vendría a ser las funciones filter, hemos explicado de Power Query. A ver, entonces aquí nos estaría faltando. Claro, como último punto, ya aquí para explicar un poco más de los KPI, que como habíamos visto, pues son los indicadores para visualizar las medidas y un determinado indicador que nosotros queremos evaluar dentro de una tabla dinámica, ¿ya? Y estos KPI pues tienen que tener un objetivo y el objetivo, como les había mencionado el día de ayer, pues el objetivo tiene que estar asignado en base a lo que uno quiere obtener al momento de crear el KPI. Como por ejemplo, yo veo aquí en la pantalla que tengo pues una tabla que lo que hace es medir el consumo de gasolina en galones y cuál vendría a ser el tope que se ha dado para esta movilidad de transporte que deben consumir en una determinada ruta o un determinado viaje. ¿Cuál es su tope y cuál es en este caso, el consumo que ellos hacen?
¿Y cuál vendría a ser mi objetivo? Mi objetivo de mí, pues vendría a ser que se reduzca por lo menos, pues que no pasen, por decir, de los 15 soles o que no se excedan de los 15 soles como tope máximo. Entonces, ese es mi objetivo. Si una unidad traspasa el tope de 15 soles para arriba, pues estoy ya como que yo yéndome a la quiebra, ¿sí, no? Yo como empresario pues podría decir, no, pues estas unidades están pasándose el tope o bien me están robando gasolina o bien se están ahí paseando con el carro. Entonces, de esa manera, pues podemos visualizar mediante los KPI los indicadores que queremos hacer dentro de una determinada tabla. Para ello, voy a medir pues esta tabla. Esta es una tabla de transportes. Ya aquí la tengo la columna más bien en fechas de esta manera. Tengo el consumo en galones, la tolerancia que deben tener y listo. Entonces, vamos a crear la tabla, abrimos el archivo que se llama funciones DAX gráficos, no sé si les he convertido o si simplemente les he pasado el archivo ya creado. Control T, vamos a crear este archivo. Y bueno, le vamos a cambiar aquí el nombre, si lo vamos a colocar aquí. Le vamos a llamar aquí viajes. Vamos a agregar esta tabla a nuestro modelo de datos. Bien, solo es una tabla de Excel. Vamos a insertar la tabla dinámica. Esta tabla dinámica la vamos a insertar directamente desde Power Pivot. Empezamos aquí, tabla dinámica. La va a crear en una nueva hoja de cálculo. Bien, aquí tendremos nuestra tabla de viajes. Lo que vamos a hacer es agregar aquí la placa dentro de las filas. Y mejor no, la placa me parece que vamos a agregar aquí los viajes o las personas. A ver, el que creo que es, aquí está la ruta. Está bien, aquí la tenemos en placa y en rutas. Y vamos a agregar aquí al lado derecho, vamos a agregar el consumo en galones a los totales y el consumo de la tolerancia. A ver qué pasó ahí, se cambió de pantalla. A ver, regresamos aquí. Ya tengo, entonces aquí tengo mi tolerancia y tengo el consumo que se ha consumido. Ya casi vemos ahí de manera visual, pues estamos viendo que por ahí en algunos casos sí se ha excedido y en algunos casos sí está respetando la tolerancia. Ya entonces lo que vamos a hacer es crear una medida para esta tabla, para justamente ya les he explicado el problema que vamos a plantear aquí para determinar el tope. Vamos a crear una nueva medida dentro del complemento de Power Pivot, nueva medida. Aquí seleccionamos la tabla viajes, solo tenemos una tabla. Dentro de la medida vamos a colocarle aquí, el tope. En este caso no sería el tope porque vamos a hacer la restra entre la tolerancia y los galones. Para mí sería, a ver, no sé, qué nombre le vamos a colocar aquí. Creo que le vamos a colocar tope. Y bueno, aquí vamos a hacer la resta de la columna D y la columna C, ¿ya? Bueno, para ello vamos a tener que llamar a la tabla, vamos a llamar la tabla, mi tabla se llama viajes, y vamos a llamar a la tolerancia
viajes, tolerancia, C tolerancia, y esto lo voy a restar entre viajes de galones consumidos. Ya voy a comprobar si esta función es válida. Ahí me dice que la función está pero bien mal. Me dice no, la función no puede ser así. Y ya sabemos que para agregar este tipo de funciones tenemos que agregar la función sum. Abrimos paréntesis. Ya solamente tiene un argumento. Cerramos el paréntesis dentro de lo que habíamos creado. Abrimos nuevamente aquí la función sum. Abrimos paréntesis y cerramos el paréntesis. Comprobamos a ver si la fórmula está correcta. Me dice que sí, la función está correcta. Entonces voy a aceptar y vamos a agregar la columna tope. Ya, entonces ahí, aquí la tengo, no la he agregado directamente, la voy a agregar. Ya tengo, entonces, este vendría a ser el tope. Vemos aquí lo vemos bien, aquí también ven, no vemos ahí por ahí todavía ningún negativo. Por ahí, que algunos están pasando los 15, algunos están por el 11, o algunos están por 1.3 y listo. Bien, como ya tengo este valor del tope, entonces mi medida va a depender mucho de lo que yo quiera aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo aquí? Voy a crear mi nueva medida y mi objetivo. Mi objetivo va a ser, como les había mencionado, mi objetivo es que no sobrepasen el tope que les he dado de 15. Sí, pero yo veo que aquí está como por 14, 11, 1.3, entonces le vamos a dar 10, ¿ya? Mi tope va a ser 10. Entonces, este es mi tope de 10 soles, ¿correcto? Entonces lo voy a aceptar, ya tengo mi objetivo, el que quiero obtener. Ahí se creó el objetivo, se creó una nueva columna con 10. Y ahora lo que voy a hacer es ir a la ficha KPI, voy a agregar un nuevo KPI. Y aquí en esta ventanita, lo que yo voy a hacer es aplicar mi medida. Por ejemplo, el campo base vendría a ser el tope, ese es mi campo base. Mi medida, definir el valor de destino. Mi destino ya sabemos que es mi objetivo, 10, ese es mi objetivo. Y aquí pues tenemos los iconos, podemos seleccionar acá abajo el estilo de iconos. Aquí podemos decir que cuando se va acercando a 10, pues ahí que se vaya volviendo más verde. Y cuando se va yendo más lejos, se va volviendo rojo. ¿Ya? Entonces vamos a darle aquí a aceptar. Ahí, si hay veces que crea la columna, estado de tope, en este caso sí la ha creado, estado de tope. Vamos a venir aquí a nuestros campos de la tabla dinámica. Aquí vamos a encontrar el tope y como un icono de un semáforo. Nuevamente repito, nuevamente aquí un icono de un semáforo. Desmarcamos la opción de tope y vamos a marcar, deseleccionamos el estado y lo volvemos a marcar. ¿Ya? Y ahí ya nos va a aparecer el estado del tope con icono. Podemos quitar la columna objetivo, desmarcamos aquí la columna objetivo, la desmarcamos así y ya la tenemos así. ¿Correcto? Esto lo podemos centrar, podemos dejar centrado y ya tenemos aquí la columna objetivo. Correcto, entonces mi estado del tope fue 10, ¿correcto? Entonces aquí, si queremos visualizar con los datos, por aquí tenemos, me parece que esta es la columna al valor, porque esta es la columna valor, ¿correcto? En el caso aquí, cuando se va acercando, cuando va subiendo al 10, pues quiere decir que este objetivo se ha sobrepasado pues el tope que yo le he asignado. Quiere decir que lo que yo dije en un inicio, pues está excediendo.
estos viajes de Cusco a Lima están excediendo los viajes. ¿Por qué es dependiendo del tope que yo le asigne? En este caso yo le asigné 10. Y cuando más está cerca del 10 o se va del 10 para arriba, pues se va a volver verde. Y cuando es del 10 hacia abajo, pues debería ser lo contrario, tal vez, ¿verdad? Entonces, cuando es hacia abajo, se va volviendo de color rojo. Quiere decir que estos de aquí, pues como que están bien, ya como que están bien estos de aquí. Entonces, para que estos iconos, tal vez para hacerlo de manera inversa, porque aquí yo coloqué el tope de 10, ya estamos diciendo que cuando excede el 10 se va a hacer verde. Y cuando está debajo del 10 se va a hacer rojo y como cuando está más o menos por 6, por los iconos de amarillo, pues ahí como que está a la mitad. En este caso sí entendemos que que estos no llegan al tope, ¿ya? Y estos peor, no llegaron porque estos están más abajo, ¿ya? Estos están, se podría decir que estos viajes, pues como que están por ahí, ¿no? Como cumpliendo el objetivo que uno quiere tener de 10, pero sin embargo han sobrepasado lo que yo quiero obtener. Bien, entonces de esa manera, pues podemos ver aquí los KPI dentro de las tablas dinámicas, dentro de lo que vendría a ser Power Pivot. Ahora, aquí dentro de estas tablas, como les había mencionado, una vez creado ya los KPI, ya estos KPI pues ya no se van a mover de aquí, a menos que bueno, le quite la columna estado de estado, ¿sí? Siempre se van a mostrar estos estados. Por ejemplo, vamos a agregar aquí las personas, me parece que este es el que tiene más. Vamos a agregar aquí las personas. Y como vemos ahí, pues igual manera siguen ahí los KPI. Ya se van incrementando o se van reduciendo. Vamos a crear aquí un filtro de fecha. Vamos a seleccionar acá arriba el filtro. A ver, por ejemplo, bueno, aquí tal vez me va a devolver menos. Y ahí. Ya las Bambas Cusco, vemos ahí que el tope está como a la mitad. Ya a la mitad del objetivo. No ha llegado al tope de 10. ¿Correcto? Bien, entonces de esta manera vamos a seleccionar todo esto nuevamente. A ver qué pasó aquí. ¿Listo? Ahora, me parece que esta expresión que la habíamos hecho aquí, a ver, vamos, esta es una expresión, creo, a ver si esta expresión la creamos usando una tabla dinámica normal. A ver, vamos a crear una tabla dinámica, haciendo aquí una comparación, aquí recordando un poco de lo que ya venimos explicando en muchos videos. Bueno, esta es una tabla normal, vamos a agregar de igual manera aquí, claro, acá vendría a ser el consumo en galones y la tolerancia. Aquí agregamos la placa y finalmente agregamos la ruta. ¿Ya? Bueno, aquí no tengo una medida para agregar porque los campos que se creaban dentro de las tablas dinámicas, se agregaba yo acá campo calculado, le colocaba aquí por decir tope, esto me generaba un error, ¿ya? Porque esto no servía para hacer restas. Por ejemplo, si yo colocaba aquí galones, galones, o no, claro, primero sería aquí el tope, o sea, la tolerancia, menos los galones. Ya le dábamos en sumar y le damos a aceptar y se agregaba ahí la columna. Y vemos aquí esta columna, a ver, vamos a comparar si nos da el mismo valor de aquí, a ver, de nuestra columna que hemos creado. A ver, vamos aquí
tenemos, y para aquí me dice 11.84 y un valor de 74. Claro, es que este tiene los totales arriba. A ver, este de aquí me parece que no tiene los totales. Entonces le vamos a quitar. Aquí en analizar. A ver si se logra escuchar ahí. Vamos a darle aquí en... A ver. No sé si era aquí. Aquí era desactivar. No mostrar totales. Ya está. No mostrar subtotales para que parezca así. Ok. Entonces ahí lo estamos viendo 11.84, 11.219, 2, 1.3, 14.38, claro. Tenemos el mismo resultado prácticamente usando un campo calculado dentro de una gráfica generada dentro de Excel. ¿Ya? El error que nos generaba aquí era cuando usábamos tablas de tablas que contenían diferentes datos, o sea, tablas externas. Por eso es que justamente la otra vez les mencionaba que daba error al momento de hacer sumas o restas. Ahora, aquí podemos aplicar lo que vendría a ser un formato condicional. Si seleccionamos así, a ver, vamos a darle aquí en nueva regla. A ver, aquí recordando un poco. Aquí es la primera. Vamos a aplicar la última. Creo que era la primera, está bien. Conjunto de iconos, y aquí vamos a seleccionar este conjunto de iconos. Y bueno, acá sí más bien tenemos que modificar cuando sean mayores. A ver si vamos, esta parte es un poco diferente. A ver, vamos a decir que cuando sean mayores a 10 y cuando sean menores iguales a 5. Ya, aquí me olvidé que esto tiene que ser número. 10 y 5. Ya, si hasta ahí no nos da el mismo icono del otro, le vamos a dar a aceptar. Y bueno, aquí ya tenemos el formato condicional aplicado también dentro de una tabla dinámica. Dentro de una tabla dinámica normal. Claro, nos está devolviendo los mismos resultados que tenemos aquí. Por aquí tal vez una pequeña variación entre esto. Pero lo que les quiero explicar aquí en esta comparación es lo siguiente. Miren, yo aquí voy a agregarle a ver qué pasa. Uy, uy, uy. Se borró el formato condicional. ¿Vieron? Esa es la diferencia. Podemos dejarlo ahí la tabla intacta. A ver, voy a darle control Z. Quedaría ahí la tabla. O sea, esta tabla dinámica quedaría estática. Pero sin embargo, al momento yo hasta incluso tal vez aquí de filtrar. A ver, vamos a filtrar solo la primera. La primera, ahí, bueno, ahí sí se conserva todavía y se conserva. ¿Está bien? Ahí se va conservando todavía el formato condicional. El detalle viene aquí cuando nosotros ya agregamos más datos a este KPI. Por ejemplo, yo podría decirle, a ver, agregar del 3 de enero. Sí, está bien, ahí también nos está funcionando agregando el filtro, no hay ningún problema. Ya, no hay ningún problema ahí. El detalle viene cuando agregamos la persona. Por ejemplo, aquí no nos da ningún problema porque yo puedo agregar aquí la persona. Esta tabla dinámica viene de Power Pivot. Vamos a ver aquí la persona. ¿Dónde está la persona? Acá está. Pues ahí se actualiza. Vemos, ahí sí se incrementa. Pero sin embargo aquí
aquí no, acá se desarma todo mi formato condicional y vamos a ver si es que existe mi formato condicional o se borró. No, bueno, claro, sí existe aquí, pero tengo una serie de rangos que no sé dónde me hace la selección. Me hace la selección de esta manera, miren. Está haciendo la selección de manera inequívoca, o sea, equivocada. Miren, esta es la selección que hace al momento de haber agregado las personas, está así, en un rango fijo. Entonces, como que por ahí vamos a tener algunas limitaciones al momento de usar formato o KPI usando formatos condicionales dentro de una tabla dinámica. Y ojo que esto puede variar. Por ejemplo, si yo vengo aquí al origen, claro que mi origen es esto. A ver, ¿qué pasaría si yo aquí, a ver, vamos a agregar un nuevo valor? Pues voy a jalar esto hacia abajo, la fecha no la voy a cambiar, pero vamos a agregar una nueva placa. Esta nueva placa es la que va a marcar la diferencia. B45, guión, ya acá vamos a colocarle Fernando, ahí para inmortalizar el nombre. Ya aquí el peso lo vamos a colocar 30, el grifo Primax, hay que me lo jale de manera automática. Los galones lo vamos a colocar pues 160. Esto, bueno, que sea 145. Esto de aquí que sea 100, de aquí 0. Ya, venimos aquí a la tabla. Esta es mi tabla normal. Esta es mi tabla normal. Voy a darle aquí a actualizar. Y ahí está. Acá viene el detalle. Bueno, acá me sale en blanco. A ver, vamos a ver por qué. Algún dato me olvidé agregar aquí. Claro, sí, me olvidé agregar la ruta que está aquí oculta. Vamos a colocarle aquí la ciudad blanca de Arequipa, ¿ya? La ciudad blanca de Arequipa, Arequipa, Lima. Ok, ahí está. Le damos aquí en actualizar y ya está. Bien, claro, si la tabla dinámica fuera fija y solamente fuera para la presentación directamente, fijar esa tabla, pues sí, ahí sí va a quedar perfecta, perfecto este formato condicional dentro de la tabla. Pero si no fuera así, si se va a agregar más info, pues ni modo, tendríamos que entrar nuevamente aquí a administrar reglas y tendríamos que, bueno, pues sí, ¿no? Tendríamos que agregar, a ver aquí, si hay forma de agregarlo, acá me dice hasta la D18, pues podría decirle que sea hasta la D20. A ver, no sé si esa modificación funcionará. A ver, vamos a ver. ¿No? Y listo. Claro, tendríamos que hacer esa modificación ya de manera manual, que a diferencia de usar Power Pivot lo hace de manera automática. Ya voy a guardar este archivo. Ahora, vamos a ver una parte de Power Pivot que por ahí algunos tenemos todavía algunas dudas si esta parte donde decía tabla dinámica, aquí había una opción que se llamaba gráfico dinámico. A ver, ¿qué pasa si yo le doy aquí donde dice gráfico dinámico? A ver, bueno, no, esta es la hoja 3, no, me gustaría que esté aquí mejor, en esta hoja. Entonces, nuevamente regreso aquí, voy a insertar gráfico dinámico, que lo inserte en esta misma hoja que es la que estoy trabajando. A ver, ya lo inserto aquí. Bueno, me parece que este gráfico está un poquito fuera de lugar, lo voy a colocar más arriba. Ya está. Entonces, este es un gráfico de una tabla directamente agregado de Power Pivot. ¿Ya? Entonces aquí, como estamos viendo en el modelo de datos, pues vemos que el gráfico dinámico me aparece de este lado y al lado derecho me aparecen sus campos, como si fuera una tabla dinámica. ¿Ya? No sé si agregué acá un gráfico o fue una tabla dinámica, me parece que es una tabla dinámica. A ver, por ahí tal vez me equivoqué. Voy a borrar esto.
Solo voy a borrar mejor el gráfico porque no quiero borrar lo que hemos hecho, lo que hemos avanzado con el KPI. A ver, gráfico dinámico. Voy a seleccionar aquí. Ya está. Claro, ahora sí recién me ha insertado el gráfico. Voy a hacer desplazarme hacia la derecha para tener una mejor visualización de lo que tengo aquí. Si selecciono el gráfico, vamos a ver que al lado derecho tengo los campos del gráfico dinámico, ¿ya? Y tengo como si fuera este gráfico, como si fuera una tabla dinámica. A ver, voy a ir a la hoja, voy a cambiarle aquí el nombre a esta hoja, le voy a llamar tabla dinámica, para que ahí no nos perdamos en las hojas. Tabla dinámica de Power Pivot. Ya este es de Power Pivot, PB, para resumirlo. Y este de aquí es una tabla dinámica de Excel. Tabla dinámica Excel. Muy bien, entonces aquí en la tabla dinámica voy a venir a insertar. Recordemos que para insertar un gráfico tenemos que ir a la ficha insertar. Insertar y agregamos aquí arriba un gráfico recomendado. Nos aparecía este gráfico y seleccionábamos el gráfico. Y ya el gráfico nos los insertaba así de esta manera, así directamente, pero al momento de seleccionar el gráfico no me daba opción para que yo pueda, ¿qué se llama? Modificar mis campos. Para que este gráfico se pueda modificar, lo que tenía que hacer era modificar directamente la tabla dinámica, pero no el gráfico. O sea, si quisiera agregarle un nuevo campo, tendría que modificar aquí la tabla dinámica, o si quisiera quitar un campo, tendría que quitar campos de la tabla dinámica para que no aparezcan dentro del gráfico. ¿Ya? Entonces aquí, ya de manera visual, se está viendo una diferencia clara dentro de un gráfico dinámico que se agrega dentro de Power Pivot. Este gráfico dinámico que se agrega de Power Pivot es completamente independiente. No depende de la tabla dinámica, sino es un gráfico independiente. Entonces, este gráfico independiente yo lo puedo seleccionar y tengo al lado derecho, tengo mis campos del gráfico dinámico. Y aquí tengo también la opción de agregar como si fuera una tabla dinámica a este gráfico. Por ejemplo, yo voy a decir que la placa forme parte de la leyenda serie de mi gráfico, ¿ya? Y que las rutas formen parte de los ejes de las categorías. Listo, ahí se va formando mi gráfico y vamos a colocar el consumo de galones en gasolina en los valores totales. Y ya tengo aquí mi gráfico creado en base a los campos que yo he agregado directamente a este lado derecho de mi tabla, de mi campo de gráfico dinámico. ¿Ya? Bueno, aquí sí tendría que depender de mi tabla dinámica para que este gráfico pueda moverse. ¿Ok? Ahí vemos una diferencia. Vamos a ir nuevamente a Power Pivot. Y bueno, aquí también tenemos la opción de agregar 4 gráficos a la vez. Bueno, aquí abajo dice 4 gráficos. A ver qué pasa si yo agrego 4 gráficos. Vamos a agregar 4 gráficos. Esto sí lo voy a agregar en una nueva hoja, en una nueva hoja de cálculo existente. Le voy a dar aquí a aceptar. Ahí ya me agregó los 4 gráficos y vemos que cada gráfico ha creado como una especie de cuadraditos y cada gráfico tiene la especie de un gráfico. A ver, vamos a ver si este también tiene la forma de crear, de seleccionar el gráfico. Vamos a seleccionar aquí, vamos a agregar aquí abajo en ejes la placa, en leyenda la ruta, y aquí voy a agregar la tolerancia en valores y ya tengo este gráfico. Selecciono el otro gráfico y de igual manera vamos a agregar las personas en el eje, el peso en los valores.
A ver, ahí está cargando, está pensando un poquito. Vamos a hacerlo un poco más lento. Y aquí la estación lo vamos a agregar en leyendas. ¿Ya? Entonces aquí cada gráfico trabaja de manera independiente, como lo vemos aquí. Por ejemplo, aquí vemos que el señor Delgado Durán entró al grifo Primax, grifo Loaiza, y su peso pues fue de esta manera, ¿no? Cada vez que pasaba por cada grifo. Entonces, cada gráfico trabaja de manera independiente y lo podemos trabajar usando la tabla que tenemos al lado derecho y ahí podemos empezar a hacer lo que queremos mostrar. Ya, entonces aquí podemos colocar, ya hicimos con persona, me parece que todavía no hicimos con persona aquí abajo, sí, sí lo hicimos. Nos faltaría acá abajo la ruta, entonces la ruta y las personas aquí en la leyenda. Y aquí vendría a ser la tolerancia o la gasolina consumida por ruta y por persona. Finalmente aquí hacemos el otro gráfico y este gráfico pues también podemos incluirle aquí la placa y aquí abajo la estación. Aquí finalmente le vamos a agregar la gasolina consumida. Y ya está. Ya tenemos nuestros gráficos creados de manera, de manera rápida usando el editor. Entonces aquí regresamos al editor de Power Pivot. A ver, sigamos aquí indagando en algunas otras herramientas. Por ejemplo, aquí la herramienta que dice tabla de gráfico dinámica plana. A ver, una nueva hoja de cálculo de Excel. A ver, ¿por qué se llama plana? A ver, vamos a agregar lo que hemos agregado hace rato. La placa. Aquí vamos a agregar los galones. Y hasta incluso podemos agregar el objetivo. Qué interesante, ¿verdad? Que cada vez que agreguemos una tabla de Power Pivot nos sigue mostrando el objetivo que hemos creado, por ejemplo, el estado de nuestros KPI. Y ahí lo tenemos, nuestra tabla plana creada de esta manera. Bien, o sea, se refiere a una tabla plana porque no está hecha de esta manera. Es que tiene la especie de los filtros aquí. Tenemos también un filtro, pero sin embargo tiene una diferencia en que es plana esta tabla. No le veo mucha diferencia, pero lo veo de manera recta. Ok, entonces hasta aquí hemos visto dentro de esta clase de hoy hemos avanzado que hemos investigado un poco más de las funciones KPI, las diferencias entre la función SWIFT y no olvidemos tener en cuenta las relaciones, que ya las hemos explicado bastantes veces. Creo que a partir de la clase 9 hemos empezado a hablar de relaciones en Excel, pero en el caso de que solamente trabajen así tablas planas, porque esta es una tabla plana, a ver la que tengo aquí, a ver dónde está el origen de mi tabla, creo que es esta, bueno, no sé, perdí la cuenta. Esta es la tabla. A veces normalmente pues solo manejamos así tablas hechas de esta manera. Si solamente manejamos así tablas, por lo menos tratemos de manejarlo de manera ordenada para que pueda obtenerse los datos de manera correcta también. No repitamos nombres, no coloquemos datos duplicados. O por ejemplo, si colocamos acá Willy, no podemos colocar Willy 7, porque ya pues sería otro Willy 7. ¿Ya? Entonces, esas serían las recomendaciones del caso para trabajar lo que vendría a ser tablas dinámicas. Y si lo van a trabajar de esta manera, solo usando tablas o datos que provienen de otras bases de datos o que se exportan de un sistema, normalmente los sistemas exportan tablas así como la que yo estoy mostrando en pantalla. Así exportan los sistemas, de esta manera. Esta tabla yo la he importado de un sistema y justamente así lo importa.
ya viene en orden, no se repiten los datos y bueno, ya trata de sacar solamente las consultas necesarias de lo que uno necesita obtener en ese momento para presentar una serie de informes o una serie de presentaciones, ¿correcto? Bien, entonces finalizamos la clase del día de hoy. Si hubiera algunas preguntas, tenemos todavía 8 minutos para poder resolverlas. Y bueno, el próximo lunes estaremos acabando las clases, ya sería la clase 12. Les voy a también dejar el trabajo para el día de mañana. La otra semana no pude dejarles porque prácticamente ya era año nuevo y todo un tema, porque casi prácticamente estamos muy ocupados y muchos no iban a resolver el problema. Ya entonces hasta aquí va a consistir la práctica, hasta la clase del día de hoy. Y lo que vamos a tratar el día lunes es hacer un modelo, un tablero dashboard usando Power Pivot. Y esa sería pues la parte de la comparación entre la dinámica, como ya lo hicimos ahora, usando Power Pivot y usando pues las tablas dinámicas que también expliqué cómo hacer un tablero, usando solo Excel, sin usar Power Pivot. Ok, esto sería todo. Si no hubiera preguntas, acabaríamos la clase del día de hoy. Milagros, ¿estás ahí todavía? A ver.